Bueno, pues compañeras y compañeros, hola de nuevo. Vamos a dar inicio a esta primera sesión pues formal, ¿no? De, del seminario de crisis y contradicción. En esta ocasión, pues yo me comprometí a exponer eh, una explicación relativa a la teoría marxiana de la caída de la tasa de ganancia en cuanto desencadenante de las crisis económicas. Se trata de una explicación que, como acordamos en la sesión pasada, va a estar basada en el capítulo 13 del tercer tomo del Capital, ¿no? Que lleva por título justamente la ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues voy a comenzar. Eh, bueno, que la tasa de ganancia disminuya o que se precipite no quiere decir otra cosa que la proporción entre el beneficio y la inversión decrece progresivamente. La consecuencia práctica de esto es que cada periodo de rotación del capital pues solicita montos de inversión cada vez más onerosos, elevados y difíciles de cubrir si es que la empresa capitalista quiere mantener un crecimiento constante, ¿no? Y esto sucede a pesar de que las ganancias aumenten en términos absolutos, ¿no? Pues aquí hablamos solamente de su decrecimiento en proporción con la inversión. Entonces, la hipótesis marxista es que este fenómeno, por otro lado, es peculiar del modo capitalista de producción, es la causa desencadenante de lo que en general se conoce como crisis económicas, ¿no? Porque si el capital no se reinvierte en la escala necesaria, entonces las empresas tendrán que contraerse o quebrar, lo que por otro lado, pues aumentará el desempleo. Por supuesto, esta precipitación de la tasa de ganancia, pues puede compensarse mediante el endeudamiento, la inflación o la especulación financiera, ¿no? Sin embargo, ninguno de estos pues, epifenómenos, ¿no? Son para la teoría marxista algo más que síntomas de una crisis que en cualquier caso ya se ha desatado. Entonces, de acuerdo con Marx, la precipitación de la tasa de ganancia no solo es un fenómeno secular, sino una inevitable manifestación de la esencia del modo capitalista de producción, ¿no? Que consiste en que la lógica del desarrollo mismo socava, no obstante, sus condiciones de existencia. Esto es lo que se conoce ampliamente como la transitoriedad histórica del capitalismo, ¿no? Esta transitoriedad puede interpretarse, sin embargo, en tres sentidos distintos, por lo menos yo alcanzo a ver, ¿no? O bien querría decir que el capitalismo es un sistema que de forma mecánica tiende a su autodestrucción, ¿no? O en segundo lugar, querría decir que conduce inevitable y teleológicamente a una revolución social. O en tercer lugar, que reproducirá constantemente las condiciones para una superación revolucionaria, ¿no? Desde el punto de vista teórico que yo sostengo, solo esa interpretación sería la correcta, ¿no? En primer lugar, porque las crisis económicas que la caída de la tasa de ganancia induce son a su vez la causa de un ulterior incremento de la tasa de ganancia. Esto quiere decir que aunque como tendencia la tasa de ganancia no puede sino precipitarse, debe también experimentar altibajos cíclicos que facilitan la perpetuación del modo capitalista de producción. En segundo lugar, creo que es la correcta porque lo que moviliza en última instancia este índice macroeconómico, que es la tasa de ganancia, es pues la lucha de clases, ¿no? Esto quiere decir que el ciclo económico solo puede ser explicado o correctamente interpretado en el contexto de la beligerancia entre capital y trabajo, ¿no? Como veremos, no obstante, el estatuto teórico de esta hipótesis marxista no es unánime, ni siquiera dentro del propio marxismo, ¿no? Pero bueno, veamos el planteamiento con más detalle. El, el valor de la masa de las mercancías producidas, eh, como supongo que sabemos más o menos todos, se compone por el valor transferido de los medios de producción o capital constante, en segundo lugar por el valor reproducido que reproduce la fuerza de trabajo en cuanto a salario o capital variable, y por el excedente valor por encima del capital global adelantado, es decir, por encima de la suma de capital constante y variable o plusvalor, ¿no? Así considerado, es decir, como excedente
por encima del capital global adelantado, el plusvalor es ganancia, ¿no? La ganancia, eso es lo que dice Marx en el tomo 3, ¿no? Cuando habla de las diferencias conceptuales, digamos, de entre plusvalor y ganancia, tiene que ver esa diferencia con qué relación se establece entre plusvalor y capital global o plusvalor y capital variable, ¿no? Esta, pues, es la razón por la cual la masa, perdón, me adelanté, la ganancia, pues, se descompone a su vez en cuatro segmentos, ¿no? El consumo individual del capitalista, que es lo que Marx llama el rédito. Dos, en el pago de intereses del capital. Tres, en el pago de renta de la tierra. Y cuatro, en un segmento que está reservado para reinvertir en el negocio a una escala mayor, ¿no? Es decir, a la conversión de plusvalor como plus capital, ¿no? Como le llaman. Entonces, esta es ahora sí la razón por la cual la masa de ganancia debe incrementarse constantemente para cada empresa capitalista, ¿no? Ahora, el monto o la masa de ganancia no guarda una relación directa con la masa de la inversión. Esto quiere decir que no porque haya una mayor inversión va a haber una mayor ganancia, ¿no? O dicho de otro modo, una mayor inversión solo podría traducirse en una mayor ganancia cuando o bien se incremente el capital variable, dejando todos los demás factores inalterados, o bien cuando se incrementa la proporción entre el plusvalor y la parte variable del capital, es decir, cuando se incrementa la tasa de plusvalor, ¿no? Bueno, la explicación teórica de todas estas funciones se encuentra en la teoría del valor, que aquí voy a dar simplemente por supuesta. Entonces, en la tabla que les voy a mostrar ahorita enseguida, pretendo ilustrar el efecto que la modificación de cada componente del capital y de la creación de valor tiene sobre la masa de ganancia. Y ojo, aquí todavía no voy a hablar de la tasa de ganancia, solo de la masa de ganancia. Entonces les muestro la tabla, ¿no? Estas tablas las hice con efectos pues didácticos, ¿no? Son números, por supuesto, ficcionales, pero que están calculados en función de las fórmulas de Marx, ¿no? Entonces, aquí he consignado 4 periodos de inversión, incrementando en cada caso la magnitud del capital constante, del variable y de la tasa de plusvalor, respectivamente, ¿no? Entonces, en el segundo periodo, aquí aumenté en 100 unidades el capital constante, con lo cual se incrementó proporcionalmente la tasa, perdón, el capital global adelantado, pero debido a que estos dos factores o elementos quedaron invariados, la tasa de ganancia siguió siendo de 100 unidades, perdón, la masa de ganancia siguió siendo de 100 unidades, ¿no? En cambio, en el tercer periodo incrementé en 100 unidades el capital variable, pasando de 100 a 200, perdón, con lo cual se incrementó tanto el capital global, ¿no? En 300, como la masa de la ganancia. Y en el cuarto periodo incrementé la tasa de plusvalor en 50 puntos porcentuales, con lo que fue suficiente como para incrementar la masa de ganancia en 100 unidades y sin que ello modificara el capital global adelantado, ¿no? Entonces, esta ilustración es solamente para ver el efecto que cada elemento de la composición de valor tiene sobre la masa de ganancia, ¿no? Voy a dejar de compartir. Bueno, en la tabla, bueno, pues he resaltado la relación que cada de estos elementos guarda con la masa de ganancia, operando con base en las fórmulas de Marx, ¿no? Sin embargo, un registro histórico de esta índole, pues supone que el capital se reproduce o que puede reproducirse siempre a la misma escala con una fuerza productiva del trabajo igual o menor, ¿no? Pero nunca con una fuerza productiva desarrollada. Sin embargo, por efecto de la competencia, la empresa capitalista tiene que buscar acaparar el mercado y no podrá sino ampliar su escala, incrementando tanto el componente variable como el constante, tal y como puede apreciarse en la siguiente tablita, ¿no? Perdón. En esta, ¿no? Bueno, aquí incrementé todos los elementos, dejando constante la tasa de plusvalor.
y pues aquí se ve un incremento correlativo del capital global, de la masa de ganancia, pero, y aquí ya agregué el rubro especial para la tasa de ganancia. La tasa de ganancia se mantiene constante a pesar de que se incrementa su masa, debido a dos cosas, ¿no? A que la proporción de incremento entre el constante y el variable es igual, se incrementan en cada caso en 25 unidades, y la tasa de plusvalor se mantiene constante, ¿no? Entonces, debido a eso es que la tasa de ganancia siempre es la misma. Entonces, hasta aquí podría parecer que es por lo menos matemáticamente posible registrar una reproducción ampliada del capital con una masa creciente de ganancia y con una tasa constante de ganancia. De hecho, también es posible verificar matemáticamente una reproducción ampliada con un incremento tanto de la masa como de la tasa de ganancia, siempre que la tasa del plusvalor también aumente, ¿no? Este tercer caso, que sería como el idilio, ¿no? Del modo capitalista de producción, es decir, donde siempre haya mayor plus capital, donde siempre haya mayor empleo y nunca caiga la tasa de ganancia. Ese idilio quedaría representado en otra tabla, que es esta, ¿no? Entonces aquí aumenté todos los factores, ¿no? Y todos en la misma proporción, es decir, en 25 unidades, aquí en 25 puntos porcentuales, lo cual se tradujo en un incremento del capital global adelantado, en un incremento constante de la masa de ganancia y en un incremento de la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, les digo que es idílico porque aquí todo habría pleno empleo, ¿no? Habría inversión constante y no habría caída de la tasa de ganancia, ¿no? Bueno, sucede, no obstante, perdón, que la reproducción ampliada del capital, pues le podemos llamar de una vez acumulación capitalista, en cuanto mecanismo para acaparar el mercado, no solo debe producir más, sino hacerlo en menos tiempo, ¿no? Esto es fomentando el desarrollo de la fuerza productiva. Esto significa que el desarrollo del capital, esto significa que el desembolso de capital en medios de producción mejorados se incrementará en una mayor proporción que el desembolso en capital variable o en fuerza de trabajo, ¿no? Por otro lado, como establece Marx en el primer libro del Capital, ese desarrollo de la fuerza de trabajo tendrá el efecto macroeconómico de abatir el valor de la fuerza de trabajo, lo que redundará en una merma en la proporción en que se incrementa la inversión en capital variable, ¿no? En consecuencia, la acumulación capitalista que realmente tiene lugar, o sea, no el idilio que presenté ahorita, sino el que realmente tiene lugar, consiste en un incremento de los componentes constante y variable, pero que ocurre en una mayor proporción o con una mayor velocidad en el caso del capital constante, ¿no? Entonces, si por un momento dejamos sin variación la tasa del plusvalor, el paradigma de acumulación tendría el aspecto de la siguiente tabla. Digamos, sería el modelo de tabla de la acumulación capitalista real, ¿no? Efectiva. Es decir, aquí el capital constante se incrementa como el variable, pero se incrementa en mayor proporción. Aquí yo le puse en 50 unidades, ¿no? Por cada periodo. Entonces se incrementa en mayor proporción o en una mayor velocidad, ¿no? Esto, por supuesto, tiene un incremento correlativo en el capital global, un incremento en la masa de ganancia, pero, y este es el punto que a Marx le interesa señalar, ¿no? Que a pesar de que hay un incremento en la masa de ganancia, se registra, no obstante, una precipitación en la tasa de ganancia, ¿no? Ese es, digamos, ¿cómo le llama? El carácter dual de la ley o el carácter aparentemente contradictorio de la ley. Es aparente porque matemáticamente, de hecho, es posible, ¿no? Y esta disparidad entre el aumento en la masa de ganancia y la disminución en su tasa, no se debe a otra cosa más bien, sino a que el capital constante aumenta con mayor celeridad que el capital variable, ¿no? Entonces, digamos, este es el modelo peculiar, digamos, de acumulación capitalista. La proporción, ¿no? En que como componentes de la inversión guarda el capital constante con el variable, es lo que Marx
llama la composición orgánica del capital, ¿no? En este sentido, el hecho de que el capital constante aumente en mayor proporción que el variable significa que el desarrollo de la acumulación capitalista lleva aparejado un incremento en la composición orgánica del capital, pero también, como vimos en la tabla anterior, una progresiva disminución de la tasa de ganancia, aun cuando se registre un incremento de su masa. Así, de los datos de la tabla anterior es posible representar el siguiente gráfico, ¿no? Y este gráfico es importante porque es como la figura, esta. Es como la figura que va a tener la figura básica, pues, de la tendencia a la baja de la tasa, ¿no? Aquí lo que vemos es, en la línea azul, la composición orgánica del capital, es decir, la proporción entre capital constante y variable, que va creciendo. Y si hay una tasa de plusvalor constante, entonces se va a registrar inevitablemente una tasa de ganancia decreciente, ¿no? Entonces, este es, digamos, el paradigma en términos gráficos de la acumulación capitalista, ¿no? Entonces, los esfuerzos de cada empresa capitalista por acaparar el mercado, tanto como la merma en el valor de la fuerza de trabajo, conducen a una, pues, ineludible disminución de la tasa de ganancia, lo que ulteriormente supone la quiebra de muchos capitales y el aumento del desempleo, es decir, lo que conocemos como crisis económica, ¿no? Según algunos marxistas, las crisis son, sin embargo, y aquí me refiero a Michael Roberts, a Guglielmo Carchedi, a Esteban Maito, ¿no? Eh, todos ellos dicen que según que las crisis permiten remontar, sin embargo, la tasa de ganancia, ¿no? De ahí el carácter cíclico, es decir, la tasa de ganancia induce crisis y la crisis induce la subida de la tasa de ganancia, ¿no? Ese es el ciclo. La principal razón de esto es que las crisis abaratan los medios de producción, con lo que la escala de la reproducción puede realizarse con un menor desembolso en capital constante. El desempleo permite, por otro lado, demandar mayor fuerza de trabajo con salarios más bajos y con una mayor tasa de explotación. Digamos entonces en este sentido que manteniéndose constante el capital variable, y podemos suponer eso porque pueden emplearse más personas con un mismo desembolso en salarios, tenemos la siguiente tendencia contrarrestante de la caída, ¿no? Aquí lo voy a mostrar otra vez, perdón. Aquí, esta sería la figura paradigmática de la contratendencia o de la tendencia contrarrestante, mejor dicho, ¿no? Entonces aquí las crisis, esta es una tabla en periodo de crisis del capital, ¿no? Entonces aquí el capital constante se precipita, el valor del capital constante, ojo, ¿no? Porque una cosa es la composición orgánica o el valor del capital constante y otra cosa es el volumen en términos de su valor de uso. Aquí presumimos que siempre está en incremento, ¿no? Pero aquí lo que se precipita es el valor del capital constante, el valor del capital variable se mantiene inmóvil, la tasa de plusvalor se incrementa, el adelanto global de capital decrece la composición orgánica, pero sigue aumentando la masa de ganancia y con ella, en este caso, aumenta también la masa de ganancia, ¿no? Entonces, esto es lo que genera una crisis, o sea, la crisis para el gran capital, por lo menos, siempre son buenas noticias porque se abarata todo y sube la tasa de ganancia, ¿no? O sea, ese es el mecanismo contrarrestante. Voy a dejar de... Ah, no, les tengo que enseñar la siguiente tabla. Esta. Entonces, esta es la contratendencia de la acumulación capitalista, a diferencia de la primera gráfica, que era esta. La figura de la contratendencia es esta. Entonces, aquí lo que vemos es una X que se forma entre la composición orgánica del capital, que en las crisis va a la baja, y que la tasa de ganancia va en incremento junto con el incremento en la tasa de plusvalor, ¿no? Entonces, digamos, esta X es lo que se va a ver en las estadísticas reales. Ahorita que lleguemos a eso lo van a ver, ¿no? Bueno, ahora lo que a mí me interesa resaltar es la figura que tanto la tendencia como
contratendencia imprimen, ¿no? Gráficamente. La teoría marxiana predice que los efectos contrarrestantes de las crisis no son suficientes para neutralizar la caída de la tasa de ganancia. Es decir, a pesar de que haya este efecto de subida, a la larga, a largo plazo, de todas formas sigue cayendo, ¿no? Marx dice incluso que tales mecanismos contrarrestantes son el medio efectivo de la realización de la ley, ¿no? Razón por la cual la ley se convierte en tendencia, aunque esa diferencia conceptual es materia del siguiente capítulo, el capítulo 14, ¿no? Del tercer tomo. Ahora, es justamente este comportamiento, es decir, que lo que contrarresta la caída es al mismo tiempo lo que la realiza, el que le imprime el carácter dialéctico al ciclo económico de acumulación capitalista, ¿no? Entonces, la idea es que a largo plazo la tasa de ganancias se recuperará, o sea, tendrá alzas, pero cada vez con un menor valor porcentual, ¿no? Entonces, para dramatizar esto gráficamente, es decir, los efectos de la tendencia y de la contratendencia, tengo aquí un último gráfico con base en cifras ficticias, ¿no? Pero que, repito, están elaboradas con base en las fórmulas de Marx, ¿no? A ver, les comparto. Esta, digamos, es la gráfica del ciclo económico. Aquí lo que vemos, se los explico con más detalle. Lo que vemos aquí es, por supuesto, en primer lugar, el paradigmático cruce, que ya les había señalado, de la composición orgánica y de la tasa de ganancia, ¿no? Cuando la composición orgánica asciende, la tasa de ganancia desciende, dada una tasa de plusvalor constante, ¿no? Esa es la primera figura que habíamos visto, ¿no? La tasa de ganancias alcanza su primer nivel más bajo cuando toca el 53%, luego de lo cual se recupera gracias al incremento acelerado de la tasa de plusvalor. A partir de aquí se empieza a recuperar, ¿no? Hasta llegar al 65%, un nuevo pico, que es no obstante 15% menor del 80% con el que había comenzado, ¿no? Luego, cuando la tasa de plusvalor se estabiliza o empieza de hecho a decrecer, desciende también la tasa de ganancia, a pesar del ligero descenso de la composición orgánica del capital, ¿no? Hasta llegar a un nuevo pico más bajo del 51% aquí. Finalmente, vemos una más aguda caída de la composición orgánica a partir de aquí y un incremento de la tasa de plusvalor, lo que redunda en una nueva alza de la tasa de ganancia que llega a otro pico, pero menor, ¿no? Del 64%. Entonces, los picos son 80, 65, 64. O sea, la tendencia sigue siendo a la baja a pesar de estos efectos contracíclicos, ¿no? Bueno, insisto, estas cifras pues son ficticias, están basadas simplemente en el modelo de Marx, pero bueno, las ingresé basadas en las fórmulas, ¿no? Les enseño la tablita de Excel, ¿no? Donde introduje esto. Aquí está, ¿no? Aquí están las cifras que ingresé para sacar esta gráfica. Y aquí, bueno, están aquí las fórmulas de Marx, ¿no? Donde se definen las relaciones de tasa de ganancia, plusvalor, composición orgánica, ¿no? Bueno, aprovecho para mostrarles, ya que estamos aquí, a ver si lo muevo, perdón. Aquí, esta gráfica de las masas de valor. Estas masas de valor son correlativas, son cifras correlativas a la gráfica de los porcentajes, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a ver es que todas las masas de valor, las del capital constante, del variable, el capital global adelantado y la masa de plusvalor, todas van en aumento, ¿no? Aunque sufren altibajos, todas van en aumento. Entonces lo importante de esta comparación es que la masa de plusvalor, y que también, digamos, en términos en sí, es idéntica a la masa de ganancia, ¿no? Va siempre en aumento. Y eso no es un obstáculo para que matemáticamente sea posible que su tasa, como tasa de ganancia, vaya en descenso, ¿no? Ese es todo el punto, ¿no? De la cuestión. Esto es importante porque tanto bueno, sobre todo, ¿no? La crítica del valor, sostiene que la crisis capitalista se debe a que la
o más bien que la caída de la tasa de ganancia obedece a una caída en la masa de ganancia porque cada vez se produce menos valor, porque cada vez se emplearía menos trabajo humano, ¿no? Aunque esta gráfica, por supuesto, la que estoy poniendo aquí no prueba nada empíricamente, lo único que quiere mostrar es que de hecho es posible que se incremente la inversión en capital variable, es decir, en empleo de fuerza de trabajo humana, que se incremente la masa de ganancia y aún así se registre la caída en la tasa de ganancia, ¿no? Ese es todo el punto de Marx. Voy a dejar de compartir. Ah, no, quiero enseñarles aquí puse todos los, perdón, es que me hago bolas con esto. Ok. Aquí puse todos los escenarios posibles de variación de cada uno de los factores. Este escenario, digamos, es el que, que estoy señalando, es el que anticipa la crítica del valor. ¿No? Lo que dice la crítica del valor que sucede es que se incrementa el capital constante, que desciende la inversión en capital variable, y si se mantuviera la tasa de plusvalor constante, entonces se precipitaría tanto la masa como la tasa de ganancia, ¿no? Eso es lo que dice la crítica del valor que sucede en contraste con el modelo de Marx, que es ¿no? Que ya se los presenté. Bueno, pero la estadística, independientemente de estas cifras que son modelos nada más didácticos, la estadística real también sigue este patrón, ¿no? Les voy a mostrar aquí lo que han trabajado los filósofos, bueno, los economistas y filósofos marxistas, ¿no? Aquí lo que vemos, esta tabla la elaboró Michael Roberts, ¿no? Aquí lo que vemos es la tasa de ganancia en Japón, ¿no? Y en relación con la composición orgánica del capital. Entonces, aquí vemos el mismo efecto de X, ¿no? Mientras la composición orgánica de capital sube, la tasa de ganancia desciende y se cruzan, y luego tienen un efecto de espejo, ¿no? Se espejean, es decir, lo que muestra que tienen una relación como inversa, ¿no? O inversamente proporcional. En la que sigue, aquí, vemos en cambio la relación entre la tasa de ganancia de Alemania con la tasa de plusvalor. Ya no con la composición orgánica, sino con la tasa de plusvalor. Aquí el efecto es contrario, aquí no se espejean ni tienen una relación inversa, sino que parecen líneas incluso paralelas, ¿no? Tienen una relación proporcional, ¿no? Esto es justamente lo que vimos aquí. Si se fijan, la tasa de plusvalor, más bien, la tasa de ganancia mimetiza un poco la forma de la tasa de plusvalor y solamente se deforma por el efecto contrarrestante de la composición orgánica, ¿no? Pero sigue más o menos el mismo patrón de alzas y bajas. Entonces, tiene una línea más o menos paralela, aunque deformada por el efecto contrarrestante de la composición orgánica. Y si ven, también tiene el mismo efecto como de espejo con ella, ¿no? Finalmente, lo que les quería enseñar es esto, ¿no? Es como la gran tabla, ¿no? La de Esteban Maito, que él lo que hizo fue cuantificar la caída histórica mundial de la tasa de ganancia en los principales países capitalistas desde 1855 hasta el 2009 y ¿no? Lo que registra es esta caída, ¿no? Que digamos la tasa de ganancia históricamente empezó con, ¿qué será aquí? Con un 58, 57% y para finales del 2009 termina en un 11, 12%, ¿no? Aquí lo que es interesante es el ruido, ¿no? Estos ruidos, nuevos picos, o sea, es decir que los efectos de las crisis son la alza de la tasa de ganancia cada vez, ¿no? Pero que eso no impide esa alza, digamos, relativa de la tasa de ganancia, no impide que como efecto tendencial se siga extendiendo, ¿no? Ahora, la relevancia, ¿no? de esta discusión radica, según yo, ¿no? en que quienes defendemos la vigencia de esta ley hacemos inevitablemente énfasis en el hecho de que la lógica capitalista, asentada como está en la contradicción capital-trabajo o en la lucha de clases, pues, no puede evitar que ocurran periódicamente las crisis, que de hecho las crisis ayudan a remontar la tasa de ganancia,
por supuesto, a costa de una mayor explotación del trabajo o de una merma del valor de la fuerza de trabajo, ¿no? En cambio, son las luchas sociales obreras, ¿no? Las del proletariado, ¿no? Incluso, mejor dicho, las que de alguna manera frenan o disminuyen el grado de la tasa de plusvalor y en cierto sentido también ralentizan el crecimiento de la composición orgánica. En cualquier caso, ¿no? No hay manera de evitar la precipitación de la tasa de ganancia, porque incluso esas luchas obreras también descienden la tasa de ganancia, ¿no? Yo tengo aquí una tabla, si quieren al rato se las enseño sobre eso, pero es por ello que para este marxismo no hay salida de la crisis o no puede haberla dentro del capitalismo, sino solo fuera del capitalismo o solo fuera de las relaciones sociales capitalistas. Pues porque por esta tendencia, ¿no? Al incremento de la composición orgánica, ¿no? Finalmente, bueno, quiero decir que Marx no fue el único economista que formuló una teoría acerca de la preeminencia que la tasa de ganancia tiene sobre la inversión de capital, es decir, que la inversión es una función de la tasa de beneficio y no a la inversa, como sostendría el keynesianismo, por ejemplo, ¿no? El otro economista, que hasta donde sé no es marxista ni mucho menos, ¿no? Se llama, bueno, fue Wesley Clair Mitchell. Aquí tengo su ficha en Wikipedia, nada más lo pongo para pasarles el dato. Déjenlo comparto ahí donde, pues aquí está. Aquí está. Es él, ¿no? Él formuló una teoría lo de los ciclos económicos similar o que ratifica un poco la tesis, las tesis de Marx. Y bueno, tiene esta cita que aunque no habla de la tasa de ganancia, habla de los ciclos económicos y un poco de esta conclusión que les estoy compartiendo, ¿no? Se las leo. Dice Wesley Mitchell. Las crisis no son más que una característica de los ciclos económicos recurrentes. En vez de un estado normal de la economía, interrumpida solo por crisis ocasionales, ahora se acepta un estado de continua fluctuación de la economía, variando continuamente con ritmo más o menos regular. Se acepta que a una crisis siga una depresión, que a esta siga la recuperación y a esta la prosperidad, la que a su vez precede a una nueva crisis, ¿no? Y bueno, pues yo con esa referencia terminaría mi exposición. Bueno, voy a dejar de grabar hasta aquí para pasar a la discusión propiamente, ¿no?